Continuación, lo que vamos a tratar es, pues, un tema muy interesante para, pues, para quienes estamos dentro de estos proyectos y para quien nos gusta la lectura y siempre buscamos una manera, pues, de canalizar lo que estamos viviendo. Son grandes escritores que han dejado huella, y que han plasmado, su testimonio, sus experiencias, su vivir en un libro. Es la voz de la enfermedad y su sentir en cada uno de ellos. Y a continuación los voy a presentar. Son personas muy queridas para nosotros, para muchos de nosotros. Nos acompañan en este momento Laura Atié, que por ahí anda, la doctora Donají Domínguez, que por ahí también está, y finalmente Merlinon Crossway. Los voy a presentar a cada uno de ellos individualmente, compartiéndoles una breve semblanza. Voy a comenzar con Laura Tie. Ella es mexicana, orgullosa madre de Abril. Tiene un doctorado en ciencias del lenguaje, en donde lleva a cabo la investigación contra narrativas ante la violencia discursiva, el caso de las personas con lupus. Y dos maestrías, una en ciencias del lenguaje por la UAP y otra en política educativa por IP UNESCO, París 2008. Es también especialista en educación por... Ay, perdón. Es también especialista en educación, y la Flaxo México. Es comunicóloga por la Universidad Autónoma de Baja California, si no me equivoco, y diplomada en terapia narrativa por el ILEF México. Es autora de publicaciones autobiográficas y materiales de escritura para educación. Es investigadora sobre memoria y discurso autobiográfico. Entre sus libros se encuentran De cómo cocinaban las abuelas, del 2011, Calva y brillante como la luna, presentado en el Congreso Gladel Argentina en 2013, Robótica, los jóvenes que se atreven a hacerla en México, del 2008, y Nos esforzamos y somos valientes, memorias de nuestras batallas con el lupus, del 2022. Codirige el EM, el que es el Centro de Producción de Lecturas, y preside CETLU, que es el Centro de Estudios Transdisciplinarios Atié Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus, ambos en Puebla, México. En el 2018 recibió la mención ad honorem por su tesis de maestría en la UAP y en 2020 fue reconocida como una de las intelectuales de ascendencia libanesa más destacadas en el área de la cultura por el Centro Mexicano Libanés. Desde 2006 investiga testimonios de personas con lupus, es activista de la enfermedad desde el 2000, fue diagnosticada en 1996 y actualmente colabora en el proyecto Estimación del retraso en atención médica de los pacientes con lupus eritematoso sistémico en México, en el Hospital General de México, que dirige la doctora Ingrid Peláez Ballestas. Ha colaborado con Hablemos de Lupus, el programa de divulgación de la enfermedad en América Latina, y ha presentado su investigación sobre lupus y violencia discursiva en diversos espacios médicos y académicos de México y en el Congreso PANLAR 2021 y 2023. Ahora leeré la semblanza de la doctora Donají Domínguez Zúñiga. Ella es médica egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene la maestría en medicina molecular dependiente de CONACYT, la cual realizó en la Facultad de Farmacia de la UAM en el Laboratorio de Citocinas y Autoinmunidad. Obtuvo el grado de maestra con el tema Correlación entre el porcentaje de células natural killer y la actividad clínica de pacientes con artritis reumatoide. Actualmente es postulante al doctorado en psicología en el Centro de Investigación Transdisciplinaria en la UAM. CIPSI, con el proyecto Alteraciones cognitivas y sus determinantes en personas con lupus eritematoso sistémico con y sin manifestaciones neuropsiquiátricas conocidas. Hace más de 10 años creó la Fundación Pro Ayuda Lupus Morelos AC, de la que también es presidenta. Lupus Morelos AC ha coordinado foros estatales y participado en foros nacionales de divulgación acerca de lupus. Colabora con el Registro Mexicano de Lupus de la UNAM y en sinergia con múltiples asociaciones a nivel nacional. Donají es subinvestigadora en proyectos de investigación clínica de autoinmunidad, artritis reumatoide, lupus, espondilitis anquilosante y actualmente es subinvestigadora en protocolos que evalúan anticuerpos monoclonales para enfermedad de CUSI y enfermedad de Crohn. Es además editor clínico, speaker para la industria médica y directora de marketing médico en una editorial independiente desde hace más de 6 años.
y docente de antropología médica e inmunología de la Universidad del Valle de Cuernavaca, desde hace más de 4 años. Además, es paciente con lupus desde hace 18, lo que le ha permitido entender la enfermedad desde un punto de vista científico, pero también humano y empático. Y finalmente, Merlin Crosthwaite es una persona con artritis reumatoide desde 1995. Tiene 37 cirugías al momento, son 14 en las manos, 4 de rodilla izquierda con prótesis y 19 de cadera con pérdida de prótesis y discapacidad permanente desde el 2017. Es psicoterapeuta en core, energética, es certificado en Nueva York en el 2012, psicólogo educativo, fundador y director de Más allá de la adversidad AC para personas con enfermedades reumáticas. Pues como pueden ver son pues nuestros ponentes con un gran trabajo y que nos pueden brindar pues mucha información y mucho aporte, así que pues los dejo adelante con la palabra. Tengo entendido que tenemos 5 minutos cada uno. Lo pregunto por el desfase de tiempo y en tal caso, en el orden en el que nos presentaste, que te agradezco mucho, Estebania, vayamos haciendo la intervención. ¿Es correcto Sí, así lo es. que Entonces, pregunto? sí, gracias. Entonces, ¿podemos comenzar con Laura? Bueno, pues gracias nuevamente, Vania. Gracias a toda la liga que organiza esta jornada. Un honor verdadero y un gusto estar con la queridísima Donají, muy admirada, contigo, Vania, también enorme. Mujer con Merlindón, a quien tengo el gusto de recién conocer, pero he revisado todo su trabajo. Y sobre todo aprovecho para felicitar toda la organización y también a la líder que en este caso nos ha convocado, Verónica Molinar. Voy a comentar muy rápidamente para poder escuchar preguntas y respuestas el por qué estoy aquí. Bueno, en el 2013 tuve el privilegio de presentar este libro que es Calva y brillante como la luna, mi tercer libro como autora, pero mi primer libro dedicado a lupus en el Congreso Gradel en Buenos Aires, Argentina. Y ahí en ese congreso me di cuenta que la enfermedad que yo vivía de manera independiente, sola, creyendo que solo yo era una rara en mi grupo de amistades con esta enfermedad, se compartía con muchísima gente en otras partes del mundo. En ese congreso, que fue un parteaguas en mi vida, conocí gente de muchos países y además aprendí algo bellísimo. Tuve la oportunidad de dialogar con médicos y médicas y me di cuenta que las personas con lupus poseemos muchísimos saberes que pueden y deben ser escuchados para co-construir el tratamiento, los medicamentos incluso, y la manera en cómo comunicamos nuestros dolores y nuestros sentires. Entonces puedo decir que este primer libro fue un cambio radical en mi vida, algo que yo llamaría una epifanía mayor. No soy la misma antes y después de ello. Pero muchísimo tiempo después, a partir de este libro, tuve tiempo y oportunidad de conocer a gente grandiosa como quienes hoy me acompañan y quienes están en esta jornada, grupos, asociaciones, médicos, fundaciones y activistas independientes, de colaborar en muchos eventos y llamados, como por ejemplo el llamado que nos hace cada año nuestra querida Águeda Galván Abraham, para que vayamos a la marcha por los derechos de las personas con lupus y organizar muchas otras cosas. Y me di cuenta de que las personas con lupus también cambiamos vidas, no solo la nuestra. Y este salto cuántico llega hasta el 2023, cuando decido venir a Puebla a hacer un doctorado y una maestría. Y descubro que había venido escuchando y recopilando testimonios de gente como yo a lo largo de mucho tiempo. Entonces, mi tesis, que mencionó Vania, contra narrativas ante la violencia discursiva, da como uno de los resultados este libro. Nos esforzamos y somos valientes, memorias de nuestras batallas con el lupus, que es un libro presentado en junio de 2022, ya en diversos estados, y que se va a presentar también en la Feria Internacional del Libro, junto con otro libro maravilloso de nuestras queridas compañeras, Una sonrisa al dolor. Pero este libro recopila 100 testimonios de personas de México, Estados Unidos, Europa y países de la región, donde nos cuentan desde los 11 años hasta los 62 años de edad qué significa vivir con lupus. Y es un libro que está, ilustrado, igual que el anterior,
Y es un libro que lleva además el trayecto propio de la enfermedad. Antes, durante, después del diagnóstico, la remisión, el llamado o el aullido del lobo, porque maneja muchas metáforas, y sobre todo, qué pasa con las asociaciones y grupos que nos acompañan. Al finalizar, tiene también todo un directorio de asociaciones y grupos de América Latina, donde podemos encontrar pares, y además tiene algo a lo que se dedica Seth Luace, es decir, el llamado inicial de la política pública, el decálogo por los derechos de las personas con lupus, que ya se ha convertido en muchas otras iniciativas que hoy en día estamos impulsando. Entonces, estos son los dos libros que me llevan no solamente a pensar en mí como persona en solitario. Este primer libro fue editado por Sol Levin y está ilustrado por Flavia Zorrilla Diego, que hoy en día es una ilustradora famosísima, y es editado por Brain Esti. Este segundo libro fue posible gracias al apoyo del EM, Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, y de RM Pharma, que está también situada en la Ciudad de México. Fue editado por Efrén Calleja Macedo y es prologado también por la doctora Cristina Drenkard, quien es la directora de Hablemos de Lupus de América Latina. Estos son los dos libros que yo comentaría hoy, querida Vania, queridísima Donají, querido Merlindón y quienes nos acompañan, y que para resumir son un salto del yo al nosotros. Y bueno, antes de despedirme diré que este libro y mi tesis buscan contribuir a que la palabra de la persona con lupus, de las mujeres y de los hombres, sea considerada en la coconstrucción de un modelo de atención de salud. Ese es el objetivo, que nosotras como pacientes mujeres y como hombres dejemos de ser tan pacientes y nos volvamos más impacientes, lo que quiere decir que pongamos nuestros saberes a disposición del saber médico y que así podamos contribuir a la mejora del tratamiento que a nosotras y a nosotros nos ayuda a vivir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Laura. A continuación, me gustaría que tomara la palabra Donají Domínguez. Hola, ¿qué tal, Vania? No sé si me escuchen bien, porque creo que va un poco retrasado. Estoy medio entre YouTube y entre el Zoom. Bueno, pues quiero platicarles un poco acerca de este libro que nosotros trabajamos en la Fundación Pro Ayuda Lupus Morelos, que se llama Invisibles. Cuando Laura me dijo que si quería entrar a esta ponencia de escritoras, yo le dije, no, pues yo no soy escritora, Laura. Y la verdad es que justo algo que he aprendido de Laura Tie es que todos podemos ser escritores, ¿no? Que todos podemos construir a través de las letras y de la palabra una nueva forma de ver cualquier cosa, particularmente en este libro que se llama Invisibles. Lo que hicimos fue construir pues eso, la posibilidad de ver un diagnóstico de forma distinta. Quiero platicarles que este libro fue el resultado de la antología del taller de escritura biográfica autoinmune, y esto es interesante porque justo pues no habla solo de mi historia. Como bien dice Laura, cuando nosotros planteamos el tema como un nosotras, nos da la oportunidad de ver más perspectivas y de sanarnos en conjunto. Y este proceso del libro Invisibles fue así, fue una suma de voluntades que quiero platicarles, que fue resultado pues de una iniciativa si bien de la Fundación Lupus Morelos, también resonó en otro grupo interesante en el que participo que se llama Limitless. Limitless es un grupo que está formado por puras doctoras que padecemos alguna enfermedad autoinmune, es decir, somos médicas que pues participamos como médicas, digamos, dando consulta, pero que también somos pacientes. Y esto es interesante porque justo ahí conocí a Victoria, que también padece lupus y que es cirujana de cabeza y cuello. Conocí a Dalia Tapia, que es la ilustradora de este libro, que tiene también una enfermedad autoinmune, y a Susi Sosoki, que también es una mujer que padece, que es pues una persona con una enfermedad autoinmune. Este libro fue resultado también del taller que lideró María Carrión, psicoanalista que no padece una enfermedad autoinmune, y esto lo quiero remarcar porque justo es la suma también de
digamos, su labor como psicoanalista y como persona de la sociedad civil que se interesó en tallerear nuestros escritos, y entonces pues es el resultado de un proceso de escritura de 6 mujeres que padecemos enfermedades autoinmunes y una psicoanalista. Las autoras somos Donají Domínguez, Dalia Tapia, Victoria Mamá Autoinmune, Susi Sosoki y Wendy Ocadis, que también es una excelente amiga que es parte del Despertar de la Mariposa. Entonces, bueno, también me parece interesante decir que esto pues fue una convocatoria abierta que sumó mujeres de diferentes organizaciones pues de la sociedad civil, del Despertar de la Mariposa, de Limitless, de Lupus Morelos, y en este caso de María Carrión como compiladora y como líder que tallereó nuestros textos. Pues lo que quiero también comentar es que, bueno, pues particularmente yo nunca pensé en la idea de publicar un libro hasta que conocí a mi gran amiga Ana Julia. Ana Julia porque lo digo así, es integrante de Lupus Morelos y falleció hace 2 años. Y bueno, ella fue la que dijo, quisiera que escribiéramos juntas un libro. Entonces el texto que está aquí justo es el inicio de estos textos que trabajamos Ana Julia y yo, y entonces fue resultado también de un homenaje a mi amiga Ana Julia y a su sueño de publicar un libro. Se llama Invisibles, pues porque al final lo que nosotros es un grito en realidad de visibilidad, ¿no? Un grito pues para comentar que no somos invisibles. Quiero comentar además, para cerrar, que no solamente hablamos de lupus, presentamos los rostros de la dermatomiositis, de los síndromes poliinmunes, de vivir con vasculitis sistémica indeterminada y pues de cómo estas enfermedades incomprendidas e invisibles pues pueden, digamos, resignificar nuestra vida y cómo nos permiten pues ver algo desde una perspectiva distinta. Y bueno, pues ese es el resultado de este libro que vamos a presentar en una segunda presentación aquí en el estado de Morelos. Y bueno, pues ojalá que puedan acompañarnos, agradecer mucho a los organizadores de este evento, a Verónica Molinar, a Merlindon también, que ahorita pues nos va a presentar su trabajo, y a ti, Vania, que siempre pues te veo con mucho cariño, a Laura, que como siempre pues estamos aquí juntas y aprendiendo unas de otras. Gracias. Muchas gracias, querida Donají. Bueno, y finalmente me gustaría darle la palabra a Merlindon. Por favor, Merlindon, adelante. Gracias, gracias a Verónica Molinar, a los médicos, a mis compañeras. Mucho gusto, Donají y Laura, que tengo pendiente de conocerlas, igual al resto de la gente. Mi libro se llama El universo personal, un viaje a través de la realidad. El universo personal es la experiencia interna, psicoemocional, psicológica, mística, subjetiva del paciente frente a las distorsiones de la enfermedad y a la complejidad biopsicosocial, pero repito, interna, que le genera una enfermedad, porque es una locura y es un sinsentido. Un viaje a través de la realidad es lo tangible, es la confrontación con los hechos, con el diagnóstico, con la medicina médico-científica, independientemente de la tendencia esotérica o filosófica, mística de la persona. Hay un compromiso frente a la verdad médico-científica tangible. El libro se subtitula Análisis crítico y analítico, reflexiones críticas y analíticas, corrijo, reflexiones críticas y analíticas de un paciente crónico a la medicina. Mi libro es un sano ataque directo frontal, sin restricción alguna, a la reumatología, la ortopedia, la fisioterapia, ciencias afines. Es una confrontación intelectual. Como paciente que soy, como psicoterapeuta corporal en core energética, certificado en Estados Unidos, como psicólogo, también como investigador. ¿Por qué? Porque desafortunadamente reina más el maltrato médico, la falta de impericia, el error médico y la mala praxis, que son cosas distintas. Tenemos médicos soberbios
prepotentes, pedantes, asustan al paciente haciéndole ver que el diagnóstico es más grave de lo que es. Hay médicos que se hacen renta de los pacientes. Es una obra equilibrada en términos de que también se reconoce la buena praxis médica, el buen médico, científico, teórico, práctico. Es importante que sea también una buena persona y que tenga la capacidad de entrevista frente al paciente. Entonces, es un libro equilibrado. Sin embargo, es un libro que presenta datos biológicos, anatómicos, fisiológicos, en cuestiones de sexualidad, en cuestión médica, en reumatología, en ortopedia, basado en libros y en manuales de reumatología. Es una confrontación directa a la urgente mejora de las especialidades con relación a los pacientes reumáticos. La obra tiene visiones ontológicas en la naturaleza del ser, filosóficas, y uno de los pasajes más complejos es el punto de vista del suicidio frente a enfermedades crónico-degenerativas, desde el punto de vista religioso, jurídico, filosófico, social y político. Yo adhiero a la escritura de mis compañeras Laura y Donají, que las felicito también por sus escrituras. Sin embargo, donde yo no adhiero, y tienen todo mi respeto, es en tendencias de cuestiones de género, inclinando la balanza solamente a mujeres, cuando en el libro también hay el dato de un amigo mío, por ejemplo, y de varios que tienen fibromialgia. Da más en mujeres, pero también hay hombres con fibromialgia, con lupus. Entonces, aunque tenemos criterios políticos tal vez diferentes, tienen todo mi respeto tanto Laura como Donají, sobre todo porque yo no uso ese tipo de lenguaje, pero sí planteo en mi obra, y esto no demerita la de ellas, porque es muy valioso y espero trabajar con ustedes dos futuramente. Básicamente mi libro es un ataque frontal a estas especialidades. Y para darle espacio a Laura, que probablemente se sintió aludida, hasta aquí mi presentación. El libro sale para mediados del año 2024. Les agradezco igual a Verónica, a toda la organización, a los médicos y a las compañeras. Muchas gracias. Y ayúdenme porque estoy donando, estoy solicitando donaciones. Ya desde ahorita pueden donar la gente que conozca para que pueda yo lograr este libro. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, Merlindón. Adelante, Laura, ¿querías comentar algo? Bueno, solo decir muy rápidamente a Merlindón que en el caso del libro nos esforzamos y somos valientes, y también en el caso de mi investigación, la representatividad de hombres y mujeres no tiene nada que ver con lenguaje ni asuntos de género que hoy en día permean nuestro diálogo público, sino que es una representatividad tal como se da en cuestiones clínicas. Es decir, aquí también hay hombres, como equivale en el caso de lupus, en donde 10 son de cada 10 personas, 9 son mujeres. Aquí también hay entrevistados hombres, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Entonces aquí también se encuentra la representatividad de quienes como tú viven con una enfermedad, no solamente de mujeres. Se trata de un diálogo conjunto que dé representatividad a todo el público que vive con una enfermedad como esta. Muchísimas gracias, Laura, por aclararlo y ponerlo en ese balance. Y será un placer, Donají, ahí tengo tu caso. Gracias por habérmelo mandado. Estamos en pláticas. Gracias, Laura. Gracias, Donají, de nuevo. Gracias a todos. Abrazo cordial. Gracias, Merlindón. Donají, ¿querías comentar algo? Sí, en el caso de Invisibles, comentar que la convocatoria fue una convocatoria nacional abierta, y si bien las que participaron y respondieron a esta convocatoria, pues fuimos solo mujeres, pues obviamente el libro, más que hacer una representación, digamos, sesgada,
pues en realidad fue parte de las circunstancias, fueron las personas que respondieron a esta convocatoria. Nosotros tenemos proyectado hacer una segunda edición de Invisibles en algún momento. Y bueno, pues eso, pues a mí me da muchísimo gusto, Merlindon, escuchar tu voz, y estoy ansiosa de leer también tu historia, porque bueno, la fundación también se ha encargado pues de tener esta representatividad todo el tiempo. En el caso, por ejemplo, de Laura, también en algún momento cuando vino a hacer la entrevista aquí a Morelos, compartimos junto con Juan Carlos, un pues, gran amigo que también falleció y que fue parte de la fundación de una forma muy activa, y que, bueno, pues fue una persona también que vivía con lupus. Entonces, bueno, pues creo que más que limitar, lo que nos permite escuchar tu voz, Merlindon, y de mujeres y hombres que vivimos con enfermedades autoinmunes, es darnos esta posibilidad de ver pues la enfermedad desde todas las aristas. Entonces, bueno, solamente hacer esa aclaración de por qué Invisibles está formado por principalmente autoras mujeres, más que por un tema de limitar, fue por un tema circunstancial, pues que fuimos las mujeres que respondimos a esta convocatoria nacional y abierta que se hizo. Solamente quería puntualizar eso. Gracias. Muchas gracias, Donají, también muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Quisiera yo remarcar este punto que se comenta: como representantes de grupos y apoyos siempre nos enfrentamos a que queremos hacer convocatorias para todas las personas que están viviendo con una enfermedad reumática. Y bueno, sabemos que por estadística sí las enfermedades de este tipo afectan más a las mujeres, y que están los hombres ahí presentes, y por eso es bien importante y bien interesante conocer el testimonio, la voz, la experiencia, cómo se vive estas enfermedades en los hombres. Siempre que acude un hombre es como que, bueno, siempre le vamos a dar la bienvenida y también escuchar, pero sí, personalmente, como representante del Despertar de la Mariposa, sí, les puedo decir que nuestro grupo está conformado mayormente por mujeres, ¿no? Y que desafortunadamente, por muchas circunstancias que tienen que ver de origen cultural, social, ¿no? Los hombres no hablan, los hombres no se enfrentan a abrir estos espacios, a hablar de su diagnóstico, incluso a integrarse a un grupo de apoyo, ¿no? Y lo vemos desde que no se acercan a una revisión clínica, a la prevención. Entonces, es como viene de raíz y viene desde otras muchas circunstancias, pero por supuesto que siempre vamos a estar atentas y atentos a saber la voz de los hombres, porque claro que nos interesa, y porque por supuesto que si decimos que con las mujeres la enfermedad se vive de manera diferente, pues con los hombres lo es más, ¿no? Yo también estoy muy interesada en poder leer tu libro, Merlindon, y por eso quisiera preguntarles a los tres, ¿dónde podemos conseguir sus libros? Ya Merlindon nos decía que bueno, hay que apoyarlo, entonces, pues quisiera que me compartieran, por favor, cómo podemos acceder a leer cada uno de sus libros. Adelante, Laura, si quieres compartirnos, por favor. Sí, bueno, Calva y Brillante como la Luna se encuentra en la mayoría de las librerías en México y también en Amazon y Mercado Libre. Nos esforzamos y somos valientes. Se encuentra también en la mayoría de las librerías de México, en diferentes entidades, en Amazon, en Mercado Libre, y en la región latinoamericana, en Europa y en Estados Unidos también se encuentra ya, afortunadamente, a través de Bibliomanager desde hace unos 6, 7 meses. Entonces lo buscan así, lo encuentran, y en caso de que no lo encuentren, pueden buscarnos en CETLU o en LEM, Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, y lo enviamos a todo el país. Y quisiera decir rapidísimo que también quienes, miren, yo tengo aquí este libro, Invisibles, que es de mi querida Donají, y espero tener el libro de Merlindon y sobre todo cooperar para que ese libro exista, porque para que los libros se conviertan en objetos se requiere mucho dinero, y entonces necesitamos a veces mucho apoyo tanto para la impresión como para la difusión. Así que les invito también a que los compren, a que los busquen, y a que si no los encuentran, nos escriban, tanto para poder cooperar, como en el caso de Merlindon, como para poder comprarlos, porque también se envían por correo o por amigas, como yo recibí este que tengo aquí en mi biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Donají,
¿Cómo podemos conseguir Invisibles? Bueno, en el caso de Invisibles, la entrega, digamos, es más directa. Nosotros lo comercializamos a través de la Fundación Pro Ayuda Lupus Morelos. Entonces pueden buscar Lupus Morelos en Facebook, en Twitter, en Instagram y, bueno, contactarnos de forma directa para la compra. Y también lo encontramos en Amazon puede ser virtual o de forma física. Pueden contactar directamente a la página de Amazon y buscarlo como Invisibles Lupus Morelos, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, vamos a hacer, como les decía, una segunda presentación aquí en Gandhi, en Morelos, en Cuernavaca, en donde me encantaría que en algún momento pudieran acompañarnos Laura y Merlindon. Y bueno, tenemos programada hacer esta presentación el próximo año para, pues, hacer una segunda reimpresión. Hicimos una impresión muy pequeñita de alrededor de 200 libros que ya se terminaron. Entonces, bueno, este que tengo es el último, pero podemos, pues, programar la venta si ustedes nos contactan de forma directa a las redes sociales de Lupus Morelos. Muchas gracias, Donají. Qué gusto que ya se hayan terminado esos 200. Qué gusto. Merlindo, nuevamente, si nos puedes compartir cómo podemos apoyar. Gracias. Donando a mi cuenta, está en mi canal de YouTube, tal cual como aparece aquí mi nombre abajo, Merlindon Crosswhite, con acento en la E. Está en mi cuenta de banco, está en mi Facebook también. El libro resultó de unas 500 páginas más o menos, tal vez sea un poquito más. Hay introducción y prólogo. El doctor Eduardo Barreira Mercado, expresidente del Colegio Mexicano de Reumatología, la doctora Ana Gislaine Bernard en el prólogo, y también otras personalidades por concretar esto, incluyendo gente del mundo artístico, ya que yo soy también guitarrista de origen, además de psicoterapeuta y psicólogo. Pero por favor donen, porque como comentó Laura y Donají, es titánico publicar un libro. El mío es comercializable, pero en México de manera internacional va a estar en Amazon, va a ser imprimible y va a estar en físico. Entonces, sacar una obra con todas las de la ley, como ya lo hizo Laura y como lo hizo Donají, es titánico. Si nos pueden apoyar, tanto en lo económico a mi persona como en la difusión a ellas, a lo cual yo también debo devolverles la gentileza intelectual y humana de leer sus libros, lo cual me va a dar mucho gusto después ponerlos en debate, discusión para poder aprender juntos y poder crecer. Entonces también invito a la gente a que también consulten estos libros. Donar en mi cuenta, por favor. Les agradezco mucho. Libro que espero con relación a las donaciones salga a mediados del 2024. Todo está en mi canal de YouTube y en mi Facebook. Muchas gracias. Pues ojalá que así sea y los invitamos a seguir donando. Directo en la página en la página de Merlindon, Más allá de la adversidad, pueden encontrar toda la información por si aquí se les escapa algo. Quisiera además hacerles algunas preguntas, unas 2 preguntas que nos hicieron llegar por privado. Para las personas que están interesadas en escribir y no han escrito nunca nada, ¿qué les recomiendan? Así un consejo bien práctico que les pudieran dar cada uno de ustedes a esas personas que en su vida tal vez se han animado y que ahora por una cuestión, pues, de experiencia desean plasmar lo que están viviendo con una enfermedad crónica. Laura, ¿tú qué nos pudieras compartir? Bueno, yo diré muy rápidamente que una de mis pasiones es trabajar con gente que quiere escribir su historia y que cree que no puede hacerlo. Y los 3 consejos que yo les daría de manera muy sencilla es: 1, piensen en lo más importante que partió su vida en 2, se llama epifanía antes y después, qué cambió su vida y escriban en torno a eso. 2, no se detengan a revisar ortografía, redacción, comas ni nada. Escriban con desesperación y pasión. Y 3, cuando hayan escrito, relean, pero dejen descansar eso y relean 2 o 3 días después. Y así escriban un poquito cada día hasta que tengan un libro como el de Merlindon o como el de Donají o como el libro de sus sueños. Muchas gracias, Laura. Donají. Pues yo diría, bueno, lo que dijo Laura está espectacular. Bueno, yo en mi caso guardé todos mis textos, o sea, creo que siempre he encontrado como la escritura una forma de consuelo desde que era adolescente, desde que creo que la forma en la que
concreté la parte o más bien aterricé la parte de mi diagnóstico cuando tenía 17, fue escribiendo. Entonces yo les diría, escriban sin límite y guarden esos textos, porque el día de mañana se pueden convertir en un libro. En mi caso, la parte del capítulo que yo trabajé en Invisibles es resultado de textos de cuando yo tenía 17 años, que obviamente ya no soy yo en este momento, pero que me permite regresar a ese momento, y que creo que cuando alguien lo lee, que está transitando esa etapa del diagnóstico, pues al final fortalece. Y el otro consejo que yo daría es: júntense con personas que les guste escribir. En el caso de Invisibles también fue el resultado de entrar en grupo, porque a veces justo pues yo no tenía como este ánimo de sentir que podía tener la capacidad de escribir un libro. Y bueno, pues entre más personas siempre nos fortalecemos. Eso creo que también es algo que he aprendido de las asociaciones. Nos hacemos más fuertes cuando estamos juntas. Entonces también juntarse con personas o escribir en conjunto o en grupo, creo que es una gran forma de transitar el camino de la mano. Muchas gracias, Donají. Merlin, un consejo que nos quieras dar. Comiencen a escribir, ya después verán redacción, como comentaba Laura. Comiencen a escribir. Segundo, ¿para quién van a escribir? Si van a escribir para pacientes y familiares, con toda libertad, pero si van a escribir para médicos, quieren impactar en la salud pública, tienen que manejar datos y tienen que estudiar bastante y leer bastante. Tienen que tener fuentes confiables para que también en el lado médico se pueda disminuir el asunto de que el paciente no entiende o no sabe nada. Hay reumatólogos que explican el sistema inmunológico con un lago donde van unas piedritas, que cuando la piedrita y las piedritas se estanca el agua. Bueno, tu sistema inmunológico funciona igual. Es una estupidez, porque ¿para qué estudiaron tanto? Para que a mí me explique que unas piedritas se atoran cuando el agua va corriendo. Es tan fácil como decir artritis reumatoide, artros, articulacionitis, inflamación, reuma, tejido, fluido que se inflama. Punto. Es decir, depende para quién van a escribir, y documentense. Y aún si escriben para familiares y pacientes, también tienen que tener objetividad. Es muy sano el mundo filosófico, espiritual, creativo por dentro, subjetivo, difícil de explicar en la depresión, el suicidio, en las pérdidas, la ansiedad, los ataques de pánico, las cirugías. Es muy difícil, y ahí es bueno explorar estos terrenos tan difíciles de explicar, pero traten en la mayor medida de lo posible explicarlos, y en otro punto brindar datos. Es lo que yo aportaría. Gracias. Muchas gracias a los tres. Qué importante lo que mencionan. Justo cuando los escuchaba, bueno, sabemos que es la voz desde ser pacientes. Qué interesante sería también en alguna oportunidad escuchar a la voz de los médicos, la otra parte. Si hubiera por ahí algún médico que está aquí con nosotros, que estuviera interesado en escribir, pues sería excelente también poder escuchar esa perspectiva para poder conocer también y aprender. Y finalmente, hablando de aprendizajes, siempre he compartido que en este camino aprendemos constantemente como pacientes, como representantes, como pacientes líderes. Es un constante aprendizaje. ¿Qué han aprendido ustedes en esta actividad de escribir, en esta actividad de publicar un libro? ¿Qué es lo que les ha dejado a ustedes? Laura. Bueno, a mí la verdad me dejó en un inicio el no saberme sola, el construirme como más fuerte, el poderme ver en la vida de las otras y los otros. Y después de un diagnóstico que recibí inicialmente como artritis en 1995 y a partir del 2000 como lupus, lo que me ha dejado es un aprendizaje bárbaro, y lo resumo así. Nadie rescata nuestra voz, nosotros tenemos que buscar espacios para que nuestra voz sea escuchada. La voz ya existe, ninguna de nosotras ni nosotros rescatamos la voz de nadie. Todos tenemos y todas una voz particular y tenemos que aprender a escucharla. Pero lo más hermoso que yo me llevo como persona es el privilegio de poder escuchar
las historias de vida de muchas otras personas, algunas leídas porque no las conozco en persona y otras de viva voz, que me han abierto sus casas, sus espacios, sus familias, como lo hizo Donají, como lo hiciste tú, como lo hizo Sandy y muchísima gente. Eso es lo que yo me llevo, el escuchar las historias de vida de gente que enfrenta día con día una enfermedad, una condición en particular. Para mí es un aprendizaje que no me daría ningún doctorado, ninguna maestría, ni ningún diplomado. Es un aprendizaje que trasciende mi existencia aquí y yo creo que se ha convertido en una misión para mí. Excelente. Muchas gracias, Laura, por compartir. Donají. Bueno, en mi caso yo creo que también resumiría en dos aspectos, uno como persona que vive con una enfermedad y otro como médica. Creo que también un gran aprendizaje que me ha dejado el ser parte de una fundación, el escribir con otras personas que vivimos una enfermedad autoinmune, es pasarme del otro lado del escritorio. Como bien dice Merlindo, nuestra profesión es una profesión que tiene una tendencia a deshumanizar, a ponernos en un ladrillo donde el ego es la directriz, donde el ego profesional, la forma en la que a lo mejor podemos tratar a los pacientes puede ser brutal. Algo que yo aprendí muchísimo en el libro de Laura es acerca del término de violencia discursiva, que yo no lo conocía como médico, que nunca lo aprendí en mi carrera, y que justo ahora que doy la clase de antropología médica se los hago ver a los estudiantes de medicina, que son los futuros médicos. Es decir, la forma en la que tú le das el diagnóstico a una persona que vive con una enfermedad es fundamental para saber cómo va a vivir la enfermedad por sí misma. Le va a cambiar el pronóstico de la misma. Y entonces pienso que algo que he aprendido es a ser una médica más empática, más humana, y a ver la enfermedad más allá de solo la cuestión física o fisiopatológica, sino saber que estás viendo a un hermano, a una mamá, a un mejor amigo de alguien, y pienso que eso es algo que me he llevado para mi vida profesional y para mi alma misma. Y la otra, sentirme capaz también, porque creo que algo que me pasó mucho es que yo nunca sentí que mis textos fueran dignos de ser leídos, ¿no? Como que yo decía esta parte de, pues yo no soy escritora, yo estudié medicina y bueno, y sentir que tengo la capacidad y que, como bien dice Laura, mi voz es valiosa, pues fue también un gran regalo para el alma y un gran regalo para las crisis. Cuando entro en un brote de enfermedad, volverme a leer me da fortaleza, es como si yo misma me echara porras, y eso pues es algo que también cambió mucho mi forma de ver la enfermedad. Excelente, qué bonito. Muchas gracias, Donají. Y finalmente, Merlin, ¿qué nos puedes comentar? Gracias. Yo he tenido un activismo directo con reumatólogos y ortopedistas. Hice mi primer evento en Médica Sur. Yo lo dirigí, lo presidí. El más grande que hice, el segundo mejor congreso del 2013 en el Ángeles del Pedregal. Un evento muy grande con farmacéuticas. Fue dirigido por mí, aunque hubo discrepancias porque yo era un paciente y habían médicos que en gran porcentaje me llevé los aplausos por haberlo hecho, y me conseguí varios buenos enemigos a la fecha. He tenido serias discrepancias con reumatólogos y ortopedistas, no con todos, bendito Dios, me llevo muy bien con el 90-95% de ellos. Ha sido un libro incómodo, nada fácil de escribir. Yo no tengo por qué leer de reumatología, ni de ortopedia, ni de fisioterapia. Yo preferiría estar en la playa, o en Qatar, o en Japón, o en China con mi familia, o en Nepal, o en, no sé. ¿Por qué los pacientes tenemos que buscar la manera confundida, distorsionada de tener información a cuentagotas y tener que confrontar a nuestros médicos? Yo he tenido, además de hecho mis 3 congresos, que el último fue en el Centro Médico de Alinde, eventos avalados por el Colegio Mexicano de Reumatología y de Ortopedia aquí de la Ciudad de México, y que también he dado ponencia a especialistas en reumatología. Soy el primer paciente en dar conferencia a reumatólogos especialistas en el 2013, en 40 años de fundado el colegio.
lo cual me ayuda al ego, me ayuda al currículum, pero también es un problema. ¿Por qué en 40 años un paciente se dirige a los reumatólogos? En ese tiempo, ¿por qué los pacientes cada 3 meses, diferentes pacientes con diferentes enfermedades, no se reunían con el colegio o se reúnen con el colegio? Entonces, eso también habla de una distancia enorme. Por último, yo en mi vida, además de mis congresos, además de mis pláticas con médicos, además de que aparezco en videos del Colegio Mexicano de Reumatología, del Colegio Mexicano de Ortopedia, en una serie de actividades, he tenido que leer libros que no entiendo en reumatología y los he tenido que leer completos. Manual de Reumatología, Cajiga, Robles y San Román. He tenido que leer una serie de cosas en ortopedia que no entiendo y que no tengo por qué entender. Entonces, ¿dónde adquirimos los pacientes la información adecuada que nos ponga en sana comunicación médico-paciente en el consultorio? Los pacientes cometemos también faltas al violar los derechos de nuestro doctor porque no podemos violentarlos. Esa es nuestra angustia, nuestra depresión, etcétera. Entonces también tenemos que cuidar a los buenos médicos, confrontar al mal médico, pero en realidad seguramente tanto Laura como Donají, si me permiten, no es una labor fácil escribir un libro y buscar datos, en dónde los encuentro, cómo los encuentro, quién los escribe, dónde está. Entonces para mí el Colegio Mexicano de Reumatología necesita activarse más. Me parece una institución distraída que tiene que continuar haciendo este tipo de eventos, el cual agradezco y agradezco que se me haya invitado, pero en una sana confrontación tiene que hacerlo. Y el Colegio Mexicano de Ortopedia tiene que despertar de su letargo con relación al paciente reumático, pensando, diciendo, porque lo he oído de altas esferas del colegio, que curan al paciente por ponerle una prótesis. No están curando, están reemplazando, lo dice su propia especialidad, reemplazando. Esa cuestión de sobreestimación crea una serie de ideas accesorias que no son funcionales a los pacientes. En conclusión, mi libro me llena de orgullo, de regocijo, pero por otro lado fue muy difícil escribirlo, catarsis de depresiones, ansiedad, angustia, casi más de 500 páginas, fue muy difícil. Académicamente estoy agradecido por todo lo que investigué y plasmé en él. Espero esto les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, Merlinda. Muchas gracias a los tres. Pues estamos ya por terminando. Ahí están los libros, Laura. Muchas gracias. Ya estamos terminando esta pequeña sesión. Y bueno, pues si tienen alguna duda, pueden contactarlos directamente a sus redes sociales para que puedan conseguir los libros. Y bueno, pues finalmente quiero darle la palabra. Se va a quedar con ustedes la doctora Donají Domínguez, justamente para presentar la siguiente ponencia. Muchas gracias.